Ya, yo le voy a dar un secreto cómo se le saca la edad a una mujer. A una mujer le preguntaron, ¿qué edad tiene? No dijo nada. Entonces le dijo, muy bien, vamos a preguntar ahora cuánto pesa. 30 años, dijo. ¿Le gustó? Por supuesto, para nosotros. Bueno, el tema que vamos a ver yo voy a tratar de seguir un poco por la pantalla. Yo la por todas clases. Es un tema del cual se habla mucho y que es casi, les diría, multipresente, para no decir omnipresente. Pero un tema al que lamentablemente se habla mucho. Los motivos por los cuales se habla mucho es porque está presente en prácticamente todos los estratos sociales de la sociedad, y en las familias, en los hogares, en las relaciones entre hombre y mujer, pero no solo entre hombre y mujer, sino también en la familia, padres e hijos, hermanos, aún en la iglesia. Pero vamos a tratar de ver el concepto de lo que es la violencia en el hogar cristiano. Casi que uno podría de entrada decir, a ver, paremos un poco. Violencia en el hogar cristiano es un contrasentido, no debería ser. ¿Por qué hablar de algo que no tendría que estar presente? En ningún hogar, por supuesto, y mucho menos en el hogar cristiano. Pero lamentablemente, porque esta es la realidad, aunque sea lamentable, está presente. A lo mejor no lo hemos detectado como tal, pensamos que no. Yo, voy a decir un término que se usaba en mi época. Yo no la fajo a mi señora. ¿Sabe lo que es eso? No es que le pone una faja, sino que le da. Pero no solo eso es violencia, hay muchas violencias, muchos tipos de violencia. Todas son desagradables ante los ojos de Dios, todos son desagradables para el matrimonio, para el hogar, y todas tienen sus consecuencias, pero también todas tienen sus raíces. Vamos a primero recordar cuál es el término violencia. La etimología de la palabra violencia. Está compuesto de dos vocablos, un concepto que proviene del latín, violo más vis, que significa fuerza. O sea que la violencia siempre tiene la fuerza como, y no solo la fuerza física, como un ingrediente fundamental. El concepto dice así: la violencia, lo tiene en pantalla, es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, ¿qué significa de forma deliberada? A propósito, premeditada, es deliberadamente, no lo hizo sin darse cuenta, lo pensó, lo premeditó, en forma aprendida, porque lo vivió en la casa, porque lo vivió entre sus seres queridos, porque lo mamó desde pequeño, podríamos decir así, o imitada, simplemente es un reflejo de la actitud que ve, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave. Este tipo de daño o sometimiento grave no es simplemente físico, es físico, por supuesto, es sexual, verbal, tal vez el más común y del cual no nos demos cuenta que es violencia, o psicológico, a otro individuo o a una colectividad. Teniendo en cuenta esta definición de diccionario, si ustedes quieren, ahí me parece que se abre, dentro de lo que es el espectro de los significados múltiples que tiene la palabra violencia, se abre ya una serie de situaciones en las cuales tal vez no sabíamos que eso era violencia también, pero que no deja de serlo. O a veces asociamos la violencia ¿a qué? A que es un golpe de puño, es una cachetada, es un, no sé, un palazo en la cabeza, si se me permite el término.
Pero es verdad también que a veces sin dar un golpe siquiera, estamos actuando con violencia en nuestra familia. Por lo que decimos la mayoría de las veces, por lo que hacemos en otras veces, o por lo que dejamos de hacer, sabiendo que eso perjudica a la otra persona o molesta. Por ejemplo, yo no voy a hacer esto, que es lo que tengo que hacer, como una señal de protesta. Entonces no lo hago, es una no acción, pero no deja de ser violencia también. De hecho, la Biblia habla de la inacción. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Está en Santiago. O sea que hay actos violentos incluidos en el concepto de fuerza física, hostigamiento, acoso o intimidación para conseguir un fin. Hay una finalidad que se persigue, tratándola de conseguir, que es dominar a alguien o imponerle algo. Impongo mi voluntad, impongo lo que yo quiero, es mi opinión la que me interesa y está por encima de la tuya y de la de ustedes. Eso es violencia. Ya vamos a leer textos bíblicos ahora para entrar de lleno en el tema. Manifestaciones de la violencia. ¿Dónde les parece que se puede manifestar la violencia? Cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación, en el hogar. En todos estos lugares vemos continuamente signos de violencia. De hecho, los medios de comunicación parecen ser hoy en día el agente que transporta la violencia de la manera más efectiva y más masiva que uno se puede imaginar. Porque es como que tenemos en directo, visualmente y al alcance de un botón, de una pantalla de televisión o de computadora, lo que pasa en actos de violencia en cualquier lugar del mundo. Uno dice, pero antes no había tanta violencia, probablemente. Lo que pasa es que también es cierto que antes no veíamos tanta violencia como ahora se nos presenta. Ustedes ven la violencia, no hace falta ver una película de violencia. Vieron que las películas la catalogan. Violencia mayor de 16 años, etc. Pero ven un noticiero del mediodía a la 1 de la mañana y ves actos de violencia, sí o no. Claro. Vivimos continuamente recibiendo imágenes y actitudes que van llenando nuestra mente, nuestro corazón, y por ahí van quedando allí. Y en algún momento, capaz, por imitación, por seducción, o porque nos creemos que esa es la forma, entonces actuamos deliberadamente con violencia. La violencia en la familia, como en ningún otro lugar, por supuesto, es aceptable. La violencia es inaceptable, en primer lugar, ante los ojos de Dios. Porque Él aborrece la violencia. Que quede claro esto. Dios aborrece la violencia. Es decir, no está de acuerdo, no la aprueba ni la promueve. Uno dice, pues, sin embargo, había algunas actitudes que hacía el pueblo de Israel, aún Dios los mandaba y que eran actos guerreros. Es verdad, porque Dios aborrece la idolatría y muchas veces enviaba a su pueblo para cortar con una nación idólatra. Pero de Dios nunca procede el mal. No podemos decir que Dios es el que activa o el que promueve el mal, porque no puede salir de alguien que es santo, santísimo, la violencia, como ninguna otra manifestación de pecado. Ahora, hay un ciclo que se da en la violencia familiar, sea entre cristianos o no, y se presenta como un ciclo de 3 fases, de 3 etapas, si ustedes quieren. La primera de las etapas es la acumulación de tensiones. ¿Qué significa esto? Fácil, lo que dice la palabra. Vamos juntando, acopiando, juntando. Es como la olla a presión, fuego abajo y cerrada arriba. Y vamos juntando.
acumulando tensiones. Es verdad que en el mundo que vivimos hay muchas tensiones, ¿eh? Hoy tal vez sea las tensiones el desencadenante de muchos problemas a nivel de todo tipo. Acumulación de tensiones. Un comportamiento agresivo, ¿eh? A veces empieza con los objetos. Doy un portazo o tal vez hago algo que como un puñetazo arriba de él. Yo recuerdo, tenía un profesor de Derecho, era abogado él también. Éramos en el secundario y la verdad le teníamos bastante miedo al tipo, ¿no? Era bravo. Le decíamos el Pichi Flayá. Flayá el apellido, Pichi, le decíamos el Pichi, pero no me acuerdo el nombre. Pero era bravo el hombre. Y solía tener algunos gestos así intimidantes, ¿no? Nosotros éramos chicos, tendríamos 16, 15, 16, 17 años, por ahí, más o menos. Y estaba sentado una vez, él iba de traje siempre, ¿no? Estaba sentado al escritorio, así, enfrente del escritorio, y le gustaba mucho mascar chicle al hombre. Entonces, en algún momento era medio ordinarión también, porque se sacó el chicle y lo puso ahí arriba del escritorio. Y no sé qué fue lo que hicimos, o no hicimos, que desató la ira de este hombre. Y dio un puñetazo ¡pum!, sobre el escritorio. Primero nos asustó a todos, ¿cierto? Por esa actitud violenta. Y después desencadenó la risa, porque le pegó al chicle. Entonces otro puñetazo más y el chicle iba y venía. Se tiraba, buen chicle, ¿no? Ahora, claro, nosotros qué sabíamos de violencia en ese momento, pero simplemente reaccionamos de la manera en que la actitud de este hombre, que era una persona que tenía, por supuesto, merecía nuestro respeto, era nuestro profesor, pero que había hecho sobre nosotros algo que nos excedía y que realmente nos había intimidado. Bueno, uno dice, tal vez fue el querer liberarse de un montón de tensiones, no sé si de nosotros o del día que había tenido, eso no lo puedo saber. Pero a veces somos así, ¿no? Traemos cosas de afuera, hemos acumulado tensiones, lo hemos hecho en nuestro trabajo, lo hemos hecho en la escuela, lo hemos hecho en la calle o donde sea, tal vez hasta un tema de tránsito. Y llegamos a la casa y nuestros objetos, entre comillas, son los que promueven o a través de lo cual desencadenamos nuestra ira, nuestra violencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido un día malo, decimos. Bueno, lo que tenemos que reconocer es que nuestro día malo no tiene por qué tener sus consecuencias sobre nuestra familia. Primer punto. Lo segundo es que nunca debe promover una actitud de este tipo que va en contra de lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si ponemos a mirar estas cosas, decimos, bueno, evidentemente, tal vez me dejé llevar por algo que me excedió, me superó. Poco a poco se va esto que primero empieza con los objetos de la casa, a lo mejor dando portazos o enojándonos y haciendo berrinches, como sería el caso de un niño, porque a veces no es solo en la pareja, pasa también en el caso de los niños. Se enojaron por algo, ¡pum!, una patada a la puerta que no tiene nada que ver con el tema. O un puñetazo, o por ahí hacer cosas que uno dice, bueno, momentito, porque son manifestaciones que después se pueden trasladar hacia el trato con la otra persona o hacia la otra persona directamente. ¿Verdad que no somos así nosotros en la casa, cierto? No me lo contesten, no tiene por qué ni hacerme ni que sí ni que no. Lo hago con una pregunta para que nos quede la reflexión para nosotros mismos. ¿O somos así? ¿O somos de aquellos que se disculpan por la acumulación de tensiones que hubo, entonces después simplemente con un disculpame? Estaba muy estresado, y luego el ciclo se vuelve a repetir. La segunda fase es la agudización de la violencia. O sea, conscientemente ya se eligen los actos de violencia. O sea, se decide el tiempo, el lugar para los episodios de violencia. Inclusive si esta violencia llega a lo físico. Algunos hasta son expertos, si es que esto vale como un mérito, no lo creo,
de saber dónde golpear, para que los demás que ven a la persona, a la esposa o a los hijos, no se den cuenta de que le pegó una piña. Lo digo así para que lo entendamos, ¿no? Sin eufemismos. Y lo hizo en un lugar que nadie ve, porque no es un ojo morado. Pero a lo mejor el hígado acusó la piña. ¿Es posible esto? Esto es posible, es factible, no debe ser, por supuesto, pero existe, y existe más de lo que nosotros pensamos. Tal vez tras nuestra apariencia de creyente, que somos muy correctos en la iglesia, hay un hombre, una mujer que es violenta o que tiene actitudes de violencia. Y de una forma en que ya no es solo acumulación de tensiones, sino que se va haciendo una costumbre. Entonces después manipulo en qué momento voy a actuar de esa forma. ¿Para lograr qué cosa? Que se haga mi voluntad, lo que yo quiero, por encima de los demás. En tercer lugar, lo que suele pasar casi siempre, calma y arrepentimiento. Ahí está el abusador, el violento, la violenta, diciendo, bueno, se descargó su ira, hasta capaz que llora, que pide perdón, se cree que es absolutamente sincero y honesto, pero en realidad más que arrepentimiento hay remordimiento. Por lo cual, ante la primera próxima oportunidad, se vuelve a dar esta situación. Capaz que hasta agravada en el nivel de violencia. ¿Por qué hay tantas denuncias hoy a la policía, ¿no? De personas que denuncian a un esposo violento, tal vez hijos que hace con los padres, o aún padres con hijos, si hay hijos jóvenes o mayores. En el matrimonio específicamente, si él es el violento, el momento de calma, arrepentimiento, bueno, le trae una flor, le trae unos bombones, un regalito. El famoso intento de reparación. Pero eso, entre nosotros, hermanos, no debe ser posible. No tiene que existir. Tampoco arreglarlo con un ramo de rosas, ¿cierto? El golpe que le dimos, verbal o físico. Cualquiera de los dos causan daño. Los que más dejan averiado lo que es la psiquis de la persona es el verbal que el físico. Es decir, alguna vez fui con mi esposa o con mis hijos, fui al punto tal de decir una serie de cosas que ofendieron gravemente a ella o a mis hijos. Es decir, se me salió la chaveta, o tengo incontinencia verbal. No puedo refrenar mi lengua, y la lengua hace lo que dice Santiago, estragos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad en la cual vivimos. Y después que nos descargamos, claro, dejamos a medio mundo noqueado, ahora estamos bien. Y queremos, como que nada pasó, o tratar de reparar algo que va dejando y va dejando y va acumulando heridas, como dice el viejo tango, heridas que no cierran ni sangran todavía. Son heridas que van dejando marcas y huellas, van erosionando la relación, la van desgastando, y llega el punto tal en el cual quedan heridas muy graves, muy profundas. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 7 y versículo 8. Romanos 8, 7 y 8, leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En este capítulo y en estos 2 versículos, hermanos, vemos dos razones por las cuales la violencia familiar se encuentra arraigada, enraizada en la vida misma, aún de algunas familias cristianas. Lo primero es, la violencia familiar es producto del pecado. La carne, como la exteriorización de lo que es el hombre del pecado, el viejo hombre, hace que no se pueda sujetar a la ley de Dios, por más que lo intente. O sea que sin la ayuda externa a nosotros mismos es imposible que podamos cambiar actitudes que tienen que ver, como tantos otros, como manifestaciones del pecado. Sea la violencia, sea la mentira, sea lo que sea la idolatría, todas estas son manifestaciones del pecado. Por supuesto que yo voy a tratar para ser reiterativo, voy a tratar las cuestiones que yo tengo que me motivan a actitudes de violencia. Pero sepamos que desde el punto de vista espiritual, quien está detrás de todo esto es el príncipe de este mundo, es mi pecado, el pecado que heredé y el pecado que practico, y en última instancia el viejo hombre. Porque si el pecado hubiera desaparecido de la vida del creyente desde el día en que creyó, esto, la violencia, como cualquier otro pecado, no tendría lugar, pero la tiene. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido excluidos de la presencia del pecado. Esta es la última fase en el proceso salvífico del creyente, pero que no tendrá lugar aquí, sino cuando Cristo nos venga a buscar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos sido librados de la pena del pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la culpa del pecado, por la obra de Cristo. Pero todavía no hemos sido librados ¿de qué? De la presencia del pecado. El pecado, dice, creo que David, está a la puerta. ¿Qué significa eso? Y que anda rondando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras intenciones. Es el pecado lo que ha arruinado la vida del hombre y la mujer, siendo la violencia una de las tantísimas manifestaciones de la obra del pecado, de las consecuencias del pecado. Pero no ha sido quitado, la presencia todavía sigue estando, y será quitada ¿cuándo? Cuando Cristo nos venga a buscar. Allí ya se completará, si se quiere, este proceso magnífico de la salvación en su más amplio concepto, haciendo que ya el pecado ni siquiera esté presente, que no nos acose. Porque saben ustedes que la Biblia dice de que el peso del pecado que nos asedia. ¿Ustedes saben lo que es asediar? ¿Qué es asediar? A ver, Edgardo, ¿cómo? Cuando algo te acecha. Te acecha, está ahí como para devorarte. Eso es lo que hace el pecado con el creyente, hermanos, mientras estamos aquí en este cuerpo. El pecado nos asedia, lo dice la palabra de Dios. Sí, somos salvos, pero el pecado no deja de asediarnos. ¿Cuándo va a dejar de asediarnos? Cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Salvador, como dice un himno. Allí, no antes. Entonces, las dos razones por lo cual la violencia familiar se encuentra arraigada es porque la violencia intrafamiliar es producto del pecado. Es resultado, manifestación de la carne, es decir, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y esa la vamos a tener hasta que demos el último suspiro en esta tierra. Luego ya no. Pero mientras tanto, el mismo Pablo en Romanos 7, el capítulo anterior, habla de lo que es el pecado que mora en mí, por el cual se sentía absolutamente desencantado, desdichado, aborrecía lo que hacía, dice Pablo.
miserable, se sentía miserable. Es decir, la violencia, como cualquier otro pecado, nos tiene que hacer sentir de una sola manera: miserable. Si soy violento, si eres violenta, es un miserable. Una actitud miserable la que usted tiene y la que yo tengo. La segunda razón es que la violencia intrafamiliar atenta contra el plan de Dios para la familia, sin lugar a dudas. Miren, el adulterio, la fornicación, la violencia intrafamiliar y cualquier otro de los pecados que podemos llamar graves son desagradables delante de Dios y atentan directamente contra la comunión familiar y contra el propósito de Dios para la familia. A veces nos llama la atención, dice que pocos casamientos que hay, cada vez menos, se junta la gente, se arrima, y como se arrima, se desarrima. Ayer estaba una famosa entrevistada en la mesa de Mirta Legrand y decía: no, nunca me casé, porque me parecía que nunca, no coincidía con eso como parte de un cierto trato que quedaba tácitamente expresado, establecido, entre el hombre y la mujer. Bueno, hombre y la mujer, si hablamos de matrimonio normal, digamos, ¿no? Pero el plan de Dios para la familia no es así. El plan de Dios no es la desintegración de la familia, hermanos. Tenemos entre los creyentes familias que están intentando mantenerse en pie como se puede. Sí que tenemos, lamentablemente. Tenemos familias que están en proceso de separación, qué lamentable. Y tenemos familias que ya se han desmembrado. Más lamentable todavía. No es este el propósito de Dios, hermanos. Después habrá las causas y los motivos o las motivaciones y las cuestiones que evidentemente serán de analizar cada una, pero en el principio no fue así, como dice la palabra de Dios. Y el propósito de Dios no es el desmembramiento de la familia, ni es el que cada uno hace lo que quiere, o hago yo mi vida de soltero. Somos dos solteros que se unen, cada uno hace su vida, vivimos bajo un mismo techo, o tenemos hijos en común. Esto no es el propósito de Dios para la familia. Esto es violencia contra la familia. Aunque no parezca absolutamente ni un golpe de puños, ni una palabra mal dicha, o una palabra fuerte, una violencia verbal. Pero hay leyes y hay costumbres que existen en nuestra sociedad y que ya son bien vistas por todo el mundo, y qué lamentable también entre algunos creyentes, que nos hacen pensar que no es tan importante en última instancia la familia. Total, un clavo saca otro clavo. ¿No escucharon alguna vez esa frase? Un clavo saca otro clavo. Si deja trae otro, ocupa su lugar y se acabó. ¿Desde cuándo el propósito de Dios es este para la familia? Más voy a decir, quienes la practican, a esta manifestación de la carne que es la violencia, están en abierta enemistad contra Dios. Y como dice la palabra, quienes así viven no pueden agradar a Dios. ¿Queda claro? No pueden agradar a Dios. Punto. Sin mencionar que también, os lo digo al pasar, también atenta contra la dignidad de la persona, la violencia. ¿Qué tipos de violencia familiar tenemos? La violencia física, ya algo de eso hemos visto. La violencia emocional. Yo le voy a pedir a Paz. Paz, te agarro sin decirte nada antes, pero ¿qué nos podés decir desde tu óptica y percepción profesional? ¿Qué se dice hoy de la violencia emocional? ¿Querés decirnos algo o lo decís en otro momento? Algo como que... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, se relaciona mucho con la violencia verbal que dijiste, pero también lo emocional va ligado a necesidades emocionales que no están satisfechas. Esto de demostrarle al otro el cariño, o de transmitir palabras de aliento. Y algo también que va ligado al emocional, todo va ligado al emocional, claro. Pero por ejemplo la satisfacción de necesidades también materiales. En muchos hogares, por ejemplo, se limitan ciertas necesidades materiales, por ejemplo del marido para con la mujer,
Y eso genera mucha violencia emocional porque la mujer siente como que depende del hombre para satisfacer cosas como mínimas. Y cuando no tiene esas cosas mínimas, es como que está afectándola emocionalmente, más allá de la necesidad material, creo que es lo que querés decir, ¿cierto? Emocionalmente se ve afectada la persona. Claro, por ejemplo, uno cree que no, pero por ejemplo hay mujeres que solo tienen una prenda para ponerse, una sola prenda para vestirse, y eso es violencia material, pero impacta en lo emocional, porque la mujer esto de no poder tener otra ropa para buscar trabajo, no tener otra ropa para poder acompañar al hijo en un acto, y quizás el hombre sí la tiene. Claro, porque se da mucho eso cuando no hay independencia económica, o sea, cuando el hombre es el que tiene los recursos y los maneja, digamos, indiscriminadamente, ¿no? O sea, no satisface las necesidades de sustento de la familia. Claro, y eso, por eso digo, es como que es muy complicado de definir cuál es la violencia emocional, porque en realidad se parte de las otras violencias, pero todas llevan a la violencia emocional. En última instancia llega a la emoción. Muy bien. Yo no sé si con el tema de la sola prenda, pero probablemente haya casos así. Algunos conozco, de hecho, pero hay otras cosas que son insatisfechas también, aún las necesidades materiales. No hablo solamente de las necesidades del compañerismo u otras necesidades, aún de las relaciones íntimas entre esposo y esposa, que en última instancia impactan, ¿cierto? Como subproducto directamente impactan en la emoción, las emociones de las personas. No deja de ser un tipo de violencia, algo que es muy difícil de cuantificar, porque habla más de calidad que de cantidad, pero que existe, existe, y por lo tanto a nosotros, cuando digo nosotros no me refiero a los hombres, quiero dejarlo en claro, a nosotros como creyentes, seamos hombres, seamos mujer, debemos pensar también si lo que hago, lo que doy, lo que no doy o lo que no hago está afectando emocionalmente a mi esposa o a mis hijos. Porque a lo mejor hay algunas limitaciones que obviamente no las podemos dejar de lado. Si son las limitaciones económicas y, no sé, mi hijo quiere algo que no se puede dar, bueno, se entenderá. Porque no quiere decir que dando siempre estamos haciéndole un bien a la otra persona. Hay que tener el poder de discernir entre lo que se puede, lo que no se puede, lo que conviene, lo que no conviene, y el momento en que se da. Porque hay algunos padres, tal vez para callar su conciencia, lo que sea, dan y dan. Y no es siempre lo que necesitan nuestros hijos. Me refiero a dar cosas materiales, a eso me refiero. Sino que necesitan el tiempo que estemos en escucharlos, el participar y el estar con ellos. Es un tiempo que nuestros hijos saben reclamarnos, no se queden, o sea, esténse tranquilos que ellos se lo van a hacer notar. A mí me pasa actualmente con mis hijos, sobre todo con Josías, que es el más chico. Pero papá, jugamos a esto. Y a veces digo, ay, ponerme a jugar ahora, pero no tengo muchas ganas o estoy un poco cansado. Pero él me dice, porque también los chicos saben manipular, dice, necesito tiempo de calidad con vos. ¿Qué le voy a decir? Tiempo de calidad, como diciendo, no quiero, bueno, juguetes ya no, ropa o lo que sea, bienes materiales, quiero estar un tiempo con vos. ¿Se puede negar uno a eso? No, no puede. Hay veces que hay que saber hacerse entender cuando no se puede. Y no estoy a favor de que todo lo que te piden le des. Yo creo que nunca hacemos un bien con esto. Seamos sensatos. Pero que nunca su tranquilidad emocional se vea afectada por un acto mío que podría haber evitado. O por una inacción mía que también podría haber evitado. Porque en esto es verdad que aquello, según tengamos, seamos generosos con los demás. Lo que Dios nos pide es según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. A ver si se entiende este concepto. Cuando Dios pide algo de nosotros, sea para su obra, en el servicio, del tiempo, de nuestro esfuerzo, aún de lo material, Dios nos pide según lo que tenemos en Cristo, no según lo que no tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca les va a pedir más allá de lo que podemos dar. Y también tenemos que aplicar este principio a nuestra familia. Porque a veces, si es cuestión de pedir, los chicos están a la orden del día. Son como sanguijuelas que dicen, dame, dame. Y nunca se cansan. Como dice Proverbios.
nunca se cansan si fuera por ellos, son incansables, pero hay que saberle poner, aún por un acto de amor, el límite, pero que tiene que ver con un acto premeditado ¿de qué? De sabiduría, no de mezquindad. Con un acto premeditado que sea de discernimiento, aún espiritual, y no simplemente una actitud compulsiva. Te digo que no porque no, o que sí porque sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, aún así, en estas pequeñas cosas, debemos tratar de que la violencia nunca sea parte de nuestro accionar o no accionar. Violencia sexual. No es simplemente, hermanos, forzar a tener relaciones, que nunca debería ser de tal manera. Pero cuidado, porque esto pasa en algunos matrimonios. El famoso dolor de cabeza de ella que nunca quiere, o él que es un apático, o es un sexópata, decimos por el otro lado. A ver, consenso, por supuesto. En este ámbito, si hay ámbito íntimo dentro del hogar, este es el más íntimo de todos. En el cual, como dicen en el ring, segundos afuera. En nuestro pensamiento, por supuesto, ni hablemos de lo físico, por supuesto. Entonces, la violencia en lo sexual puede ser negarse sin que haya mutuo consentimiento. El apóstol lo da como una prerrogativa, el apóstol Pablo. Dice que no os neguéis unos a otros. En la relación sexual habla. A no ser de mutuo consentimiento. ¿Qué significa? Que los dos estén de acuerdo en eso. Por un tiempo prudencial, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa esto? Vamos a ocuparnos en un tema, la oración, algo mejor, dejemos el acto íntimo por un tiempo, a lo mejor unos días. ¿Estamos de acuerdo? O a lo mejor ella o él está pasando un mal momento emocional. Debo saber respetar que no tiene ganas para la intimidad. Eso es parte también del mutuo consentimiento. Y todo debe tener un límite. Luego volveros a juntar en uno para que no os tiente Satanás. No sea que aparece así los terceros en discordia, que te van a ofrecer lo que a lo mejor ella o él se niega o se pone remolón en hacerlo, y ya van a aparecer ofertas. Sí, claro que sí. En el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea. Existen. Claro que sí. ¿Cuál es la familia que Dios quiere? Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14. Muy rápido. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos hablando de la familia y la relación, los vínculos son importantísimos, entre esposos, entre hijos, entre hermanos, en padres e hijos. Padres, ¿qué dice allí? Amar a tu esposa, para los hombres, digamos, amar a su esposa, dándole un lugar, un sitial que se merece, tratándola como a vaso más frágil. Es decir, con el debido cuidado, no solo en lo físico, sino también en lo verbal. Hay algunos que son un poco rudos, rústicos, porque no quiero decir bestias, en el trato con las esposas, pero a veces actitudes que no corresponden. Se nos sale la chaveta y decimos cosas que no corresponden a nuestra esposa. Eso no es tratarla como a vaso frágil. Ser no solo cortés, no solo atento, sino que a veces cuando hay cosas que no nos gustan, porque la vida del matrimonio es así, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, cosas en las cuales estoy de acuerdo y cosas en las que no. El problema no es en las que estoy de acuerdo, el problema no es en las que los dos coincidimos,
Eso no es problema. El problema es aquellas cosas que no coincidimos en nuestra opinión. Entonces, ¿qué actitud? ¿Cómo tratarla? Como vaso más frágil. Y Pedro nos dice que la debemos amar. Amad a vuestras esposas. Y el apóstol Pablo nos dice que debe ser con un amor sacrificial. No quiero abundar en esto porque de esto hemos escuchado y mucho ya. Pero este es el trato que merecen nuestras esposas. También podemos decir de ellas respecto a ellos. Las esposas deben respetar a sus esposos, como tantas veces hemos escuchado. Respetar. Respetar no significa me callo para no pelear. Eso no es respetar. Eso es, digamos, decir, me muerdo para no decir todo lo que tengo para decir. No es lo mismo. El respeto no significa que me callo para no entrar en... sino que considero la opinión que no coincide con la mía, y si hay que decir mi opinión, la diré en un marco donde haya armonía y que podamos conversar sobre el tema. Y respetar si a mi esposo le gusta o no le gusta. Respetarlos, darle el lugar que Dios le ha dado, porque en última instancia no se lo di yo, sino que Dios se lo dio. ¿Qué más dice? Amar a los hijos, por supuesto. Bueno, esto es mandamiento de los más fáciles, ¿eh? Sí, hay casos excepcionales donde hay madres que son bastante, tal vez, desafortunadas, quiero decirlo de una forma muy leve, que no le dan el tiempo y el amor, pero en general esto es lo más fácil para las esposas, amar a los hijos. Yo quiero decir algo al respecto. Es muy común de que las esposas antepongan a los hijos por sobre el marido. Me van a querer tirar con algo, pero esto no es el modelo bíblico, no lo es. No es una cuestión de prelación. No es una cuestión de prelación, es decir, te prefiero por encima del otro. Es una cuestión de cada uno en su lugar. Tu esposo es aquel que es uno con vos y es el compañero que Dios te ha dado para toda la vida. Tus hijos, obviamente no hace falta que Dios te mande a amarlos, pero deben ocupar su lugar. A veces vemos a los padres, pero además de las madres, salen en defensa de los hijos. ¿Por qué eso? Chiquito, pobrecito. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿En qué lugar dice? Pero el otro grandulón. Entonces el nene, la nena tiene razón. No está bien eso. No está bien. Y mucho menos manifestarlo de esa forma frente a los hijos. Está mal. ¿Soy claro? Está mal. Si sos de esos que anteponen el gusto de sus hijos porque son tus chiquitos y lo hacen frente al esposo, si hay algo que no te gusta, decírselo a tu esposo en privado, pero no en frente de los hijos. Está muy mal eso. No le hacen ningún favor, porque muy probablemente vayan a replicar esto y por eso después hablan del hogar como mis hijos. Hay muchas personas que llegan a decir que el hogar son sus hijos, no su esposo o su esposa. Ese es el modelo del mundo, no es el modelo de Dios. Ojo, porque esto es algo muy común, aún entre los cristianos, ¿eh? Muy común. Esto es un error, lo quiero decir con todas las letras. No tiene ningún asidero bíblico. No quiere decir uno en detrimento del otro, prefiero por encima del otro, sino cada uno dándole el lugar que le corresponde. De última, tus hijos van a formar su hogar el día de mañana y te vas a quedar con el viejo al lado, cariñosamente, ¿no? O con la vieja, también cariñosamente. Pero el compañero que te dio no es tu hijo ni tu hija para toda la vida, ¿queda claro? No, no es él. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a sus hijos. ¿Cómo? Se unirá a su mujer. Pero es algo muy común y repetido en las familias cristianas, también en el mundo, por supuesto. Cuidado con esto. Hijos, obedecer a los padres, honrar a los padres, es el primer mandamiento con promesa. No tengo tiempo para expresarme de esto, pero es algo que lleva, por supuesto, su tiempo, el de honrar a sus padres. No hay mejor honra a los padres del hecho de estar presentes cuando ellos lo necesitan. Y a veces no coincidir con los padres, pero ser obedientes. Porque yo no pide eso, obediencia.
Lo estableció Dios, no nosotros. Bueno, ahí tenemos en Colosenses. En resumen, el centro de nuestro hogar debe ser Cristo. Él es el que acomoda todas las cosas. Como dice el dicho, el que acomoda los melones en el carro. Él es el que acomoda las cosas. No están bien las cosas en tu casa, están subvertidos, están encontrados los roles. Cristo es el que hace las cosas cuando Él es el centro, que esté en cada uno en su lugar. Si Cristo está en el centro, el amor tiene que estar presente. Porque donde está Cristo hay amor. Y el amor, hermanos, es un bálsamo que cura todas las heridas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Cuando hay amor, hermanos, es el mejor de los ingredientes para que funcione bien un hogar. Pero también lo es el respeto. El respeto, vuelvo a repetir, no es que digo que sí a todo o me callo la boca y sufro por dentro. Porque podemos estar en desacuerdo, pero haciéndolo de una forma gentil como corresponde. Pudiendo exponer nuestro punto de vista. Nadie nos prohíbe eso, pero con respeto. Obediencia, cuando corresponda obediencia. La primera y gran obediencia es a Dios, hermanos. Y Dios nos da sus mandamientos que son claros. Pero a veces también debemos obedecer las instrucciones de quienes están en nuestro hogar y que Dios ha puesto para que cada uno cumpla su función. Honra. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Qué poco que se ve hoy en día, ¿no? Sin embargo, hay casos, y son casos muy destacables, donde uno ve hijos que se hacen cargo de sus padres. Tal vez ellos están ya muy viejitos, tal vez ellos estén ya muy enfermos, pero ahí están los hijos, devolviendo un poco de todo el amor que recibieron. Eso es honrar al Padre. Eso es honrar al Padre. No lo busco por la recompensa, hermano, porque dice que es el primer mandamiento con promesa. Lo busco porque entiendo de que ellos merecen, junto con el respeto y obediencia, la honra. La presencia de Cristo hace cristiano al hogar. El hogar, hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura, es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y juventud es la salvaguarda más segura contra la violencia que hay en el mundo. Hermanos, que Dios nos libre de la violencia. Que Dios nos libre de ser nosotros violentos. De tener actitudes, aunque no soy un violento que se me puede encasillar, pero tener actitudes, acciones o dichos que ejerzan violencia sobre los seres que más debo amar en esta tierra, después del Señor, por supuesto, que son mi familia. Si esto hay y abunda en nosotros, hermanos, ¿saben? Tendremos sin duda un buen hogar, donde si hay algún episodio, que lo puede haber, en todos somos humanos, ¿no? Pero la paz de Dios gobernará nuestros corazones y podremos llevar a resolución cualquier caso que sea la presencia tal vez de actitud violenta, con un verdadero arrepentimiento, si es necesario, un pedido de perdón y con un cambio de acción en nuestras vidas, para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Quiero tener un hogar donde more la paz, reine el amor y la armonía. ¿Sí? Bueno, hermanos, que no esté presente la violencia. Esto es una condición fundamental.